El Callejón del Beso de San Luis Potosí. En muchas ciudades de México hay callejones del beso, y aquí mismo no solo hay del beso, sino también del cariño. Solo que este Callejón del Beso es tan apasionado, tan romántico, ardiente y tan trágico, que todavía se escucha el eco del beso aquel, eterno, mortal e inmortal a la vez. Fabiana, bella y agraciada damita, había nacido en un medio familiar bien formado. Su madre la adoraba y su padre la protegía contra todas las acechanzas de la vida. La educaron conforme a las costumbres de la época, conocimientos de cocina, de música, cómo pulsar laúd, bordados, tejidos, pocas letras y sobre todo recato, pulcritud y buenos modales. Fabiana tenía un hermano y una hermana mucho menores que ella. Llegada a la edad de las ilusiones, era estrictamente vigilada por su padre y sabiamente aconsejada por su madre. Ella solo tenía como confidente a su hermana Laura. Con virtudes tan señaladas y hermosura tanta, no le faltaron pretendientes, siempre con fines positivos. En un sarao a la que fue invitada conoció al que había de ser el amor de su vida, Rubén, joven distinguido, gallardo y muy culto, estudiante de la Real y Pontificia Universidad de México. En un principio los padres de Fabiana no se opusieron a tan adecuado noviazgo, y el galán era recibido en la casa. En ese tiempo no era costumbre que los novios salieran juntos a la calle, ni a fiestas. A esas solo se acostumbraba a concurrir con sus padres. Todas las vacaciones que Rubén tenía las pasaba en esta ciudad, tan solo por estar con su adorada Fabiana. Era un noviazgo que bien se perfilaba para un feliz matrimonio. Fabiana y Rubén se despidieron un día, pues él debía dedicarse con más ahínco a sus estudios, para que una vez titulado pudiera casarse con su amada. «Me quedo triste», le dijo Fabiana al despedirse, «pues hay tantas tentaciones en la capital del virreinato que temo te distraigan y entorpezcan tus estudios». «¿No confías en mí, Fabiana?» «Ciegamente», contestó ella con gracia. «Entonces, vida mía, ¿me esperarás?» «Todo el tiempo que sea necesario, Rubén». Se despidieron con un beso enamorado, tierno, dulce, puro, un beso que ambos recordarían siempre. La vida de Fabiana transcurre plácida y tranquila. Los quehaceres la distraen y procura estar casi todo el día ocupada en el arreglo de su casa, y a ratos tocando su laúd, o bien bordando esos magníficos manteles que sus amigas admiraban tanto, y que servían de gran adorno en el comedor de su residencia. Un día recibe una carta que no quiere abrir hasta estar sola en su alcoba, sin que nadie perturbe su lectura. Por fin está recluida en su habitación, abre con ansiedad la misiva que con gran emoción empieza a leer. «Adorada mía, no empiezo la carta escribiendo tu hermoso nombre, porque temo que al escribirlo yo mismo lo pronuncie y el viento lleve a oídos de otra persona ese nombre que solo debe ser para gozarlo yo. Mi amor, si estudio con afán como lo hago, es por estar pronto junto a ti, para no separarnos jamás. Cuando estoy estudiando, me imagino que estás junto a mí, y entonces me siento feliz. Cuando tomo algún manjar, quiero compartirlo contigo, y cuando escucho música, en todas y cada una de las notas percibo las letras de tu nombre. Estás conmigo en mis estudios, en mis vigilias, en mis sueños. No hay nada más amado para mí que tú, mi aliento, mi consuelo, mi adorada. Nada más bello para mí que tu rostro, tu cuerpo, tu mirada, tu ademán, tu sonrisa y tu hálito. Quiero que estés solo pensando en mí. Quiero que no estés contenta porque yo no estoy contigo. Quiero que me sueñes, quiero que me ames y solo que me ames». Fabiana terminó de leer su carta y volvió a leerla una y otra vez, hasta que se quedó dormida pensando en su amado. El padre de Fabiana era un hombre muy emprendedor y ciertamente muy pundonoroso. No obstante, sus negocios nunca prosperaban, y para cada empresa o negocio recurría a don Fernando de Alcántara y Villavicencio, quien siempre y con gusto prestaba grandes cantidades a don Germán de Alcibarras. Puede decirse que llegó un momento en que ni con la finca de su propiedad pagaría la deuda contraída, pues ésta sobrepasaba en mucho las posibilidades del padre de Fabiana. En esos remotos y apacibles tiempos de 1771, los contratos matrimoniales se hacían directamente con los padres de la pretensa, sin ser necesario contar con el consentimiento de la dama, y he aquí que don Fernando de Alcántara y Villavicencio, potentado minero de San Pedro,
se apersonó con don Germán para pedir el matrimonio a la encantadora Fabiana. El enamorado, que contaba con 60 inviernos en sus espaldas, empezó por decir a su futuro suegro: «Amigo mío, ya no tendrá usted que pagarme los miles que me adeuda, y además mi hacienda estará en sus manos, y será usted quien la maneje, porque he decidido casarme con su hija, a quien trataré como lo que ella es, una reina». Don Germán quedó petrificado y sin saber qué decir, y solo acertó a balbucear: «Creo que eso está muy bien. Vamos a ver qué opina mi hija». «No creo que importe mucho lo que esta niña adorable opine. ¿Qué puede ella saber lo que le conviene o no le conviene? Es usted, querido amigo, quien sí sabe qué conviene a ella, a usted y a toda la familia, porque su costumbre de vivir tan cómodamente no debe cambiar. Y yo mismo lo lamentaría mucho, pues es ahora cuando Fabiana requiere de mayores comodidades, y para ella sería muy lamentable, así como para la esposa de usted, quedarse en la ruina. Yo no podría soportarlo». «Oh, sí, claro, digo, ojalá ella acepte. Es una niña educada en la obediencia a sus padres, es un dechado de virtudes y de cariño por ellos. Estoy seguro que obedecerá la orden que usted le dé». Cuando Fabiana y don Fernando se casaron, la llevó a vivir a una casona construida por el rumbo de la lagunita, en un callejón. La encerraba con llave en la puerta principal y no le permitía hablar con nadie. Fabiana se dedicó a las labores de su casa y casi se resignó a ser el ama de su propia casa, pero sus sentimientos eran otros, pues en su mente estaba siempre la presencia de Rubén, a quien ella no quería ni nombrar por miedo a faltar a su credo religioso. Pero he aquí que un día llegó a San Luis el ingeniero Rubén de la Torre, quien al enterarse de lo acontecido no daba crédito a lo que decían. Se ha casado con otro, traicionando nuestro amor. ¿Cómo llamar a esto? ¿Perfidia? ¿Traición? ¿Sacrilegio? Sí, sacrilegio, porque ella me juró ante Dios que me amaba y me dijo que me esperaría toda su vida. Lo cierto es que me ha hundido en la tristeza y en la desesperación, y la verdad es que la sigo amando». Cuando supo las razones del matrimonio de su amada, no se conformó, pero estuvo más tranquilo. Instintivamente se dirigía por las noches a la nueva residencia de su amada. Quería verla, y no se atrevía a intentarlo siquiera. Por fin, una ocasión en que él andaba por el callejón, vio salir a la aya de Fabiana. Procuró ser encontrado por ella, con la esperanza de que le hablara, lo que ciertamente ella hizo, porque ella misma deseaba hablar con él. Tuvieron una breve plática en la que le hizo saber lo que ella sufría, porque no era su esposo el ser amado, ya que ella solo lo amaba a él, a Rubén. No soportaba el encierro, pues era realmente un cautiverio. En fin, concertaron una cita para esa noche. Ella saldría a la ventana y él se acercaría. Así esto fue lo que concertaron el aya y él. Faltaba saber la respuesta de Fabiana. Entretanto, Rubén esperaba con verdadera ansia y emoción la respuesta, que llegó para anunciarle que ella lo esperaría a las 9 en la ventana de su alcoba, pues su esposo saldría como de costumbre a las 8 con rumbo a San Pedro. Desde esa noche y muchas noches más estuvieron dándose cita. No faltó quien informara al burlado esposo de lo que ocurría en su casa. Después de las 21 horas, el marido no dejó notar la menor sospecha. Procedió igual durante varios días. Por fin, una de esas noches oscuras y friolentas de noviembre, se despidió de su esposa como siempre y se fue a las 8 a San Pedro, de donde se tendría que regresar aquello de las 12, pero no se fue a San Pedro, solo llegó hasta la Alameda, donde permaneció hasta las 11. Luego se dirigió a su casa. Ya cerca, se envolvió en una negra capa. Se acercó sigilosamente a la mera hora en que se daban los amantes un amoroso beso. Llegó por la espalda clavándole filoso puñal, huyendo después sin aparecer por ninguna parte. Nunca volvió a San Luis. Ella sostuvo mucho rato entre sus brazos el amado, hasta que ella también cayó desfallecida. Desde entonces, a este recodo se llamó por mucho tiempo el Callejón del Beso. Dicen que todas las noches, precisamente a eso de las 11, se escucha el eco de un beso prolongado.